Hola, buenas. Este es el vídeo número 6. En este caso vamos a tratar anexos que he incluido dentro del test de la familia. Tenéis ahí en la figura 1, por ejemplo, veis un dibujo de Sofía con 8 años que dibuja un folio fragmentado en dos y pinta en un lado la familia de papá y en otro lado la familia de mamá. Fijaros que la misma niña, Sofía, se representa en las dos familias, ¿vale? Este dibujo se realizó en medio de un proceso de divorcio en el que se aconsejó custodia compartida, porque como veis, la niña no se siente predominantemente en una familia más que en otra, se siente integrada en las dos está contento, tanto ella con todos los miembros de la familia. Veis que además la proporcionalidad está acorde con respecto a su hermano, que es un poquito más mayor, y respecto a sus padres, a su madre en el dibujo de la izquierda, a su padre en el dibujo de la derecha, a sus primos abajo, y como hemos dicho, además incluso llegan a tener prácticamente, si no lo tienen, casi contacto entre las manos que se están tocando, ¿vale? O sea, son un dibujo bastante fácil de interpretar. Veis que tiene, al haber pasado esos 8 años, no se representa en el centro de la hoja, es capaz de descentralizar de esa salida del egocentrismo, ¿no? Y por tanto ver que hay dos familias, ¿no? Y que es capaz ella de estar en dos familias a la vez. Veis que predomina los círculos, pero empieza a ver, a marcarse, como me he dicho, las diferencias sexuales. A las chicas les hace con vestido triangular y a los hombres les hace con una especie de óvalo, todo figuras geométricas, óvalo para interpretar pues supuesto traje o pantalones o algo así, ¿vale? Aunque las piernas sean dos palitos con dos zapatos. Podemos entrar, evidentemente, si es un conflicto de lealtades o no, lo que se llama el síndrome del rey Salomón, de no poder decidir si me quiero quedar con mi padre o si me quiero quedar con mi madre. En cualquier caso, se siente bien con ambas familias, y tras hacerle las preguntas y una entrevista después del dibujo para que me comente, se ve que no tiene ningún conflicto de lealtades con ninguno y que se siente bien. Veis que se ha dibujado a la madre una cámara de fotos, ¿vale? Esos son los detalles significativos, detalles simbólicos, porque la madre es fotógrafo y siempre va con una cámara de fotos. Eso nos señalaría que quiere un poco más a la madre, porque al padre no le ha puesto ningún objeto simbólico. Entonces, como se suele decir por puntos en el boxeo, ganaría la madre, si bien no quiere decir, no quita de que al padre también le tiene cariño, le tiene apego, y por eso se recomendó en este caso la custodia compartida, ¿vale? En el siguiente dibujo vemos a David, de 10 años, en el que pinta a toda la familia. Él se pinta, dice, se ha pintado primero. Fijaros, con 10 años, ¿vale? O sea, se pinta el primero y no se pinta en el centro de la hoja, con lo cual se pinta un poco más en el lado, en la zona izquierda. Se pinta el primero. Normalmente, si se pinta a un niño primero, ya con 10 años no,
pero sería en el centro de la hoja. Con lo cual eso ya nos indica que se está representando un poquito en el pasado, ¿no? Tiene algún tipo de añoranza ahí. Dice, luego pinta a su primo Alexander, que viene ahí reflejado también, Alexander, y luego pinta al resto de sus primos. Y en sexto y séptimo lugar ha pintado a su madre y a su hermana. Eso quiere decir, y al final a sus abuelos, que eso quiere decir que con los padres, hay muchos padres que cuando tienen muchos niños o muchos hermanos o muchos primos, dejan que, entre comillas, se críen o se eduquen prácticamente unos a otros, ¿vale? Con lo cual no es ni que sea ni mejor ni peor, es una decisión educativa, pero la realidad es que los niños al final acaban teniendo más contacto con esos primos y con esos hermanos que con los propios padres, ¿no? Y en estos tipos de test es donde esto se refleja. Como hemos dicho, el orden de aparición de las figuras es importante. Como vemos aquí también, muchas veces que pinten a su familia externa, y ya sobre todo cuando se tienen más de 8 años, es el tratar de quedar bien y que no se me olvide dibujar absolutamente a nadie. Y vemos que no pinta justo en el medio del folio, sino un poquito más hacia abajo, con lo cual sería un poquito sensato, afirmando lo que decíamos de los pies en la tierra. Vemos que su madre y su hermana se encuentran estrechamente cogidas de la mano. Con lo que quiere plasmar David es que hay una complicidad y un cuidado entre madre y hija, pues distinto, especial, que seguramente en algún momento ya haya podido causar celos a David esta relación tan especial, ¿vale? A todo el mundo nos gustaría tener casi plena atención de nuestra madre, el tener que dividir o compartir esa atención con otro niño, aunque sea nuestro hermano o nuestro primo, pues siempre es incómodo y tarda en aceptarse. Vamos a ver el de Julia, que es muy interesante. Julia con 13 años. Aunque ya es mayor para esta prueba, sin embargo, se sigue realizando. Yo sabéis que a partir de 13 años se supone que han alcanzado la plenitud del dibujo y que teóricamente pueden pintar pues a nivel de un adulto, salvo con respecto a la técnica y la perspectiva y el concepto, que aunque a nivel psicomotor el niño ya ha evolucionado ya y ya no pueda evolucionar más, sí que a nivel perceptual, como hemos dicho, a nivel de técnica de dibujo y a nivel de concepto, evidentemente el niño puede mejorar y se puede seguir mejorando. Por eso creo que no hay techo. Bueno, en este caso, en el dibujo de Julia, dibuja al padre en primer lugar, como la principal figura apego masculina. Fijaros que el padre era representado en la izquierda, es decir, pasado. Luego se dibuja a ella a sí misma, ¿vale? Esto es bueno, ¿vale? Se dibuja a ella a sí misma junto con el padre. Luego pinta una casa en el medio, como separando dos zonas. Y además el padre le está guiñando un ojo y están los dos sonriendo. Continúa después de la casa a mano derecha con su hermano, y la diferencia con el resto de figuras es que el hermano no tiene sonrisa, incluso parece como si estuviera mirando hacia abajo, ¿no? El niño. O sea, triste o resentido o enfadado, cuanto menos. Y por último dibuja a su madre. Fijaros la sonrisa que tiene, tan marcada, que parece que se le cae hasta la baba. No sé si es el empate con el cuello, pero esa sonrisa tan marcada, tan ligeramente emborronada,
como si se hubiera pintado muchísimo los labios. Esto suele significar que percibe a esa persona como alcohólica, deprimida, malhumorada, porque cuando nos fijamos mucho en los labios es por lo que dice, las cosas que dice o los tacos que dice, ¿vale? Una persona que dice muchos tacos te fija mucho en la boca, y de ahí la importancia en que remarque tanto esa boca, ¿no? Bueno, todos estos atributos están adquiridos de la figura humana de Manchauer, pero también, por ejemplo, vemos que tanto ella como su padre pues hemos dibujado con las manos completamente con el puño cerrado. Esto nos indicaría un poco de rebeldía con respecto a que no hacen lo que muy probablemente la madre quiere, ¿eh? Mientras que el hermano y la madre no han dibujado. Cuando se esconden las manos o cuando se amputan las manos, una o ambas, puede parecer inhabilidad manual, es decir, que no valgo para nada y es como si no tuviera manos, o puede significar incertidumbre o infantilismo. Bueno, fijaros que incluso el sol está del lado del padre y de Julia, mientras que predominantemente las nubes hay una debajo de Julia, pero las otras están prácticamente en la casa y en el lado derecho de la casa, ¿vale? Esto parece que simboliza el sol, alegría, esperanza, calor, ¿no? Mientras que las nubes pues generan esa incertidumbre de qué va a pasar, de va a llover, no va a llover, la que va a caer, esos problemas, esa incertidumbre en el futuro. Cuando le pido a la menor que me explique lo que está pasando en el dibujo, me dice, no sé, me he copiado el de mi hermano, pero luego cuando se le hace reflexionar nos dice que cuando ha ido a recogerla a su padre, a casa de su madre, su hermano, sin embargo, se queda. La interpretación de la hoja completa y a poco espacio implica cierto bienestar. Desde luego se siente bien porque se va con el padre, pero luego también parece que se siente culpable de que el hermano se quede ahí. Vamos a ver el dibujo del hermano, que tiene cierto parecido porque efectivamente lo hicieron, no estaban pegados, pero sí se veían. Hicieron el dibujo de lo mismo, pero el dibujo fue súper interesante. Álvaro, de 6 años, nos pinta la misma escena en la que el hermano decide marcharse. Primero pinta a la madre triste, veis como si tuviera rejas en las ventanas, veis ahí se puede interpretar, veis un aspecto muy importante que es el suelo quebrado. Eso indica muchos problemas, muy probablemente, como de hecho se demostró que había ahí maltrato físico hacia el menor. Veis que la madre tiene los brazos abiertos hacia el menor, sobre todo y hacia la madre, y hacia la hermana, perdón, porque como luego comentó Álvaro, no quiere que mamá esté triste porque se va a él con su padre, ¿no? Entonces, la madre le hacía ese maltrato emocional, ese chantaje emocional de mamá se queda sola, se queda muy triste si tú te vas a divertirte mientras que mamá se queda aquí llorando, ¿veis? Entonces, primero se pinta pinta a su madre, luego se pinta a él y se pinta a él más grande, siendo más pequeño que su propia hermana y por supuesto que su padre, que es el que pinta el último. No le pinta no le rotura con su nombre, sino le rotura por el nombre de su padre, Mario, y le pinta como mucho más pequeño. Y él es el único, si os fijáis, el padre es el único que está contento, conjuntamente con la hermana, con la que
se están dando la mano, ¿no? El niño no siente que tenga este vínculo especial entre el padre y la hermana, ¿vale? Aunque él sí se siente muy cercano de su hermana, ¿vale? Por eso, de alguna forma, hay, no sé si es otra extremidad o qué, es lo que le mantiene unido a la hermana. ¿Veis? No sé si sabemos si tiene un brazo en la cabeza o es pelo y el otro brazo lo tiene hacia abajo, pero parece que hay un contacto entre la hermana y el hermano, y entre la hermana y el padre, pero no hay una complicidad entre como la que tienen la hermana y el padre, como la que le gustaría a él tener, ¿no? Entre el padre y él. Bueno, entonces esta sería la interpretación de este dibujo. Bueno, otra cosa curiosa también es, veis que el sol está triste, ¿no? O sea, hasta el sol, que es un icono simbólico de alegría, de calor, de bienestar, está triste por la situación. El dibujo lo hemos llamado despedida, porque es como una despedida traumática por parte ¿no? Él se va con su padre, pero no se puede ir a gusto ni se puede ir contento porque ve a la madre absolutamente desolada ahí, ¿no? En ese paisaje. El siguiente dibujo que os he traído es el de Pablo, de 9 años, un niño que estaba ya en una familia desestructurada. Los padres se habían divorciado hacía tiempo, pero el niño me confesó que la madre le estaba pegando en ese régimen de visitas y que quería tener la custodia paterna, quería el niño irse con su padre. Cuando me pintó su familia, no me dibujó a su madre, me dibujó Pablo en el primer lugar. Luego, primero me dibujó a él, luego a su padre y luego a Manuel, que es el hermano pequeño, que en este caso sí está bien representado a nivel de tamaño y de proporción, ¿vale? Fijaros que decía que estaban de excursión y al fondo está la casa de ellos, para que también veáis el tema de la perspectiva, el fondo, dónde está la ubicación de la casa. Parece que hay fuego con una chimenea, ¿vale? Pero sobre todo lo que más llama la atención aquí, que es el terreno escarpado, el terreno montañoso, el terreno irregular. Cuando hay ese terreno irregular, como hemos dicho, muy probablemente haya maltrato, ¿vale? No hay una estabilidad emocional, no hay una estabilidad afectiva, ¿vale? De hecho, fijaros, si nos fijamos bien, los ojos son redondos, pero parece que están vacíos casi, ¿no? No tienen detalle. Eso indica cierto infantilismo también. Cómo tiene las manos, ¿no? Hacia abajo. Bueno, todo esto nos puede dar a entender lo que decíamos, ¿no? Ese infantilismo, esa dependencia emocional, esa necesidad de ser tenido en cuenta, ese miedo a la separación. Se han separado a sus padres, ahora me va a quedar yo solo porque él es el que está en la cima. Ni siquiera su hermano está pegado a él, están muy separados unos de otros. Bueno, con respecto a su hermano, a Manuel, de 5 años, veis que los dibujos son bastante sofisticados para tener 5 años, son dibujos cromáticamente muy coloridos, si bien las figuras son un poco góticas, ¿veis? ¿No? Los ojos, las cabezas lunares redondeadas, con ojos redondeados, sin ningún detalle demasiado simbólico en las figuras, en los personajes, pero sí que nos pone que está a 100.000 kilómetros, de casa de su abuela con respecto a su casa, ¿vale? Con respecto a la casa que estaban viviendo en casa de la hermana del padre. Y con respecto a, no creo que son, no sé, me puso 100
y como una especie de bola. Bueno, es 101 kilómetros, me viene ahí, aquí puesto luego, que está de casa de su tía Nuria, que es un poco el foco de referencia porque ahí vivían con sus padres, o sea, con su padre, con la madre vivía lejos, entonces le hubiera gustado estar allí, ¿no? con su padre siempre. Es un dibujo muy sensorial, como vemos, por la cantidad de acción, de movimiento, de detalles del entorno, no tanto en cuanto a detalles de la figura humana. Y él dibuja un cable muy grande alrededor de la casa que dice que tiene una antena y eso es para internet. Es decir, da mucha... Como no puede pasar mucho tiempo con su padre, este niño, y habla con él mucho a través del teléfono y a través de internet, le da mucha importancia con 5 años a internet y al cable de internet para poder hablar con su padre. ¿Veis? Las figuras de negro pinta de verde él se pinta de verde para destacar, menos a todos los demás que les pinta de negro. Y bueno, el pelo de los chicos lo representa como pelo pincho, mientras que el de las chicas es más largo y aplanado, pero no tiene muchos más, ¿vale? Dice, los rasgos son desproporcionados y terminan siempre en cruz los brazos, ¿vale? Por otro lado, los pies son palmípedos y en las líneas que fuertemente ha marcado como suelo, esas verdes, ¿vale? A trazos rápidos y profundos en el dibujo dan apariencia en conjunto de ese nuevo, no llega a ser un terreno tan tortuoso como el del hermano, pero sí que evidentemente algo pasa, cuando hay algo tan marcado, tan fuerte, sin caer en necesidad, refleja eso, ¿no? Un poco de intranquilidad. Pero el hecho de que esté rodeado como si fuera una burbuja, le da pinta como de una protección, como tanto que en esta casa como en casa de su tía se sienten bien, se sienten a salvo, se sienten protegidos, ¿no? Vamos a ver el siguiente dibujo de Aarón, de 5 años. ¿Vale? Este dibujo lo pinta Aarón y explica en el dibujo que es un dibujo de su familia, que están todos en un camping, que ha dibujado primero a su hermano Adrián, fijaros, con 5 años. Dibujar primero a su hermano Adrián. Bueno, en este caso, si dibuja a su hermano y es mayor, es porque es absolutamente ídolo de la familia para él, ¿vale? O sea, es lo más. Luego dibuja a su padre y por último dibuja a sí mismo. Esto es un poco más raro que se dibuje a sí mismo, el último, porque estamos en la fase egocéntrica. Entonces aquí tendríamos que analizar bien qué está pasando aquí. Se pinta más grande él que sus hermanos. Lo he expresado mal. Siendo el más pequeño no se dibuja más... Sí se dibuja más grande que sus hermanos y es más pequeño. Con lo cual, aquí el tamaño nos estaría indicando que no es un tema de autoestima, no es un tema de que él se sienta menos, sino que ha puesto a sus hermanos primero y a su padre primero por esa admiración y esa figura de apego tan importante que siente hacia ellos. Fijaros que a la madre en la posición le ha puesto más pequeña y le ha puesto muy retirada, ¿vale? Como que ellos están formando una especie de piña y mientras que la madre está a un lado, está como apartada, como si te dibujo pero no estás aquí. O sea, de alguna forma le tiene cariño, pero no la considera en su círculo de familia principal. No. Bueno, en el siguiente dibujo vamos a ver un dibujo de Adrián, que tiene 7 años. Dice que es una foto en el campo
se le pide que haga un dibujo de una familia y bueno, comenta que ha dibujado a su familia, que está en el campo y que se le pregunta que es un campo y dice que no, que solo es un campo. Pero cuando se le pregunta que si en el campo hay árboles, matiza que no hacen falta, que están jugando y saltando, ya está. Lo que más llama la atención desde un punto simbólico, ¿qué es? Que el dibujo sea tan pequeño en comparación con la hoja. Fijaros, el dibujo está muy en la zona, dentro de la zona vertical, estaría abajo del todo, con lo cual sería un niño muy sensato. Estaría en la zona más bien izquierda posicionado y tiene un montón de espacio en blanco. Ha dibujado a los niños o las figuras muy pequeñas con respecto al folio. Esto implica normalmente represión, ¿vale? Normalmente implica estar cohibido o sentirse reprimido. Además pintan el cielo como unos nubarrones que no dejan de ser como manchas de tinta de algún tipo de alguna mancha que ha hecho el niño para representar esas nubes. Vamos con Sonia, de 11 años. Fijaros el dibujo tan elaborado, evidentemente son 11 años ya, con los detalles que tiene. Fijaros la abuela como tiene unas gafas peculiares con arrugas en la cara y tiene hasta una garrota. David lo tímido que es, ella misma que se dibuja como sorprendida, ¿no? Bueno, con esos ojos tan saltones y esa boca tan apocopada mirando tan al frente, con un poco de rigor mortis casi en la cara porque no tiene demasiada sonrisa. Se le ve que no es feliz, no tiene toda la felicidad completa. Pero sí se le ve muy unida a su hermano, muy unida al hermano David, que hay un contacto directo por parte del hermano. Bueno, todos están, sobre todo el primo y la abuela, están riéndose, el padre también un poquito también se está riendo. Ellos están un poquito más serios, no están a gusto con la situación en la que tienen. Fijaros que está en el centro de la hoja a nivel vertical y ocupa toda la hoja, ¿vale? Con lo cual es expansivo, el dibujo es expansivo. Sería una persona que en general no tiene inseguridad y es bastante abierta al trato con la gente. Vamos con el dibujo de David, de 6 años. Aquí se dice que nos dibuja un dibujo de una familia y nos hace una familia de lobos. Fijaros la agresividad del lobo aullando, porque dice que está protegiendo al lobo pequeño que está durmiendo tranquilamente. Fijaros la agresividad de la cola con la que está pintada, los gránulos de la cola, los dientes afilados del lobo. Él dice que es el padre que le está protegiendo para que el niño pueda dormir. Y ahí está proyectando, no es que el padre sea agresivo, sino que está proyectando la agresividad que él tiene en el padre por defenderle, ¿no? Está queriendo defenderle porque hay un conflicto familiar, está sufriendo con respecto a la madre que le estaba atacando porque el niño se sentía bien con el padre y la madre estaba atacando para que no se fuera con el padre también. Y el padre pues tenía esas discusiones con ella y le representa así, ¿no? Protegiendo al niño para que el niño pudiera ir con el padre, que es lo que en realidad quería. El niño dice que está durmiendo, pero si nos damos cuenta parece que tiene los ojos medio abiertos y da la sensación de que parece que tiene como una lágrima. Simplemente ahí lo dejo. Está triste, está triste.
Se siente seguro porque el padre lo está protegiendo, pero evidentemente no es una situación que le guste. Siguiente dibujo, Desiree, 9 años. Fijaros cuánta profusión de detalles. Dibujo de mi familia, le llama Desiree, dibuja hasta el gato y dibuja hasta, ¿veis justo a la derecha como una figura sin pintar, prácticamente como si fuera un ente etéreo? Eso es lo que decíamos de la falta de detalles. Muchas veces los niños pintan de esa forma a personas que han muerto y que le siguen sintiendo de alguna forma a su lado. ¿Vale? Aquí es como si estuvieran todos en una foto de disfraces o en un baile de disfraces, que están todos con sus coronas incluso puestas, con los colores que a ella le gustan, con peinados, lo que decíamos de esa protrusión de detalles. Veis aquí humo en la casa, de estabilidad, de crear un hogar, un pájaro volando incluso, el gato, bueno, con vestidos muy bonitos. La verdad que no queda mucha duda de que aquí está la niña perfectamente, está contenta. Y cuando se le pregunta qué están haciendo, la niña responde, dice, estamos en una reunión familiar, contentos, una reunión para algo bueno, para decir dónde nos vamos a ir de vacaciones. Es decir, donde más les suele gustar a los niños, que es lo que más les suele gustar hacer, pues jugar, irse de vacaciones. Cuando se le pregunta que a dónde, dice, dibuja de espaldas a la familia como al fondo una casa y dice, estamos fuera de casa, en el jardín. Justo al borde de esta casa acaba antes de que aparezca su padre. Y se le pregunta si su padre está fuera de casa y responde que no, es que la casa acaba aquí. Es decir, su padre no está fuera, su padre no está fuera, pero no se le ve en ese trozo de casa. Ni siquiera nombra a la madre ni a la familia materna, porque argumenta que dice que les están haciendo todos una foto. Y que luego dice, primero dibuja al padre, luego a la señora Sánchez, que es la pareja de él, y posteriormente a su primo, luego a su prima, luego a su abuelo y luego a su abuela. Este es el dibujo que hace ella. En este caso no ha puesto los rótulos en el folio, que los debe de poner, y poner el número del orden en el que pinta cada uno. Así que le están haciendo todos una foto. Bueno, eso se ha repetido el final, ¿no? Lo de todos. El parrafillo se ha repetido. Bueno, y estos serían los ejemplos que he trabajado para el curso. Si tenéis dudas sobre algo, podemos, o bien interpretación vuestra de algún dibujo vuestro, o queréis que os enseñe más o lo que sea, pues no tenéis más que pedírmelo y os facilito eso, y si queréis vosotros hacer la interpretación, pues la hacéis. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos por el curso.